El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Ayer hablábamos del aceite santo. El aceite santo. Lo tendrás por una cosa santa. Lo tendrás por el santo aceite de las unciones. Y me pareció una reflexión que incluso a mí no se me había ocurrido pensar sobre ello, una reflexión interesante. ¿Por qué el sacerdote es ungido y por qué las monjas no lo son? Nunca ha ocurrido eso. Y la razón era la que dije. Las religiosas están en mitad de un jardín cerrado, donde está la fuente misma de una unción invisible y espiritual. Mientras que el sacerdote, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es lógico por su ministerio material, visible, que ejerce ante los hombres, por las cosas sagradas que va a tocar materialmente, recibe una unción visible, material, porque las cosas sagradas que toca son visibles y materiales. La materia de los sacramentos, la Eucaristía, etc. Una religiosa lo que toca es, sobre todo una religiosa contemplativa, es lo sagrado inmaterial. Uno es ungido materialmente porque va a tocar materialmente las cosas sagradas, pero la religiosa no va a ser ungida porque ya quedará santificada por la misma fuente de la santidad junto a la que va a estar. Me parece un pensamiento muy interesante. Es cierto, sin embargo, que todos los cristianos, participando de algún modo de un sacerdocio y de una realeza, sí que recibimos ciertas unciones, sí. Y está muy bien pensado por la Iglesia, muy bien pensado que se unja el corazón, muy bien pensado que se unja la coronilla, como si la gracia viniera desde lo alto a la parte más alta de nuestro ser, la frente en la confirmación. Pero el sacerdote se le unge en las manos porque va a tocar las cosas santas. El obispo se le unge en la cabeza porque lo que necesita estar lleno de la gracia de Dios es su cabeza. Fijaos, el obispo no tiene más poder sobre los sacramentos presbiterales que el sacerdote, que el presbítero.
La misa del presbítero está Cristo igual de presente que en la del obispo. Cuando bautiza el presbítero, queda tan bautizado como el obispo. Si la bendición del obispo fuera superior, sería bueno, diríamos, que lo bautice el obispo. En caso de peligro de muerte, puede dar la confirmación el presbítero. Los sacramentos presbiterales están presentes en el obispo como en el sacerdote. Pero al obispo se le unge la cabeza porque sí, puede dar el sacramento del orden, eso no lo puede hacer el presbítero, pero sobre todo se le unge la cabeza porque en él lo que resalta es la prudencia para gobernar, para tomar decisiones, para juzgar. Se le unge la cabeza porque él mismo es cabeza de su clero y sus párrocos son cabeza de cada uno de los rebaños. Está magníficamente pensado por siglos de acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Pero recordemos que uno puede recibir una unción espiritual, porque Jesús mismo no hubo ningún hombre que le ungiera. Nunca recibió una unción material. Se dice que recibió una unción espiritual cuando recibió no ya el santo óleo, el crisma, sino el mismo Espíritu Santo baja sobre su cabeza. No un aceite que representa la acción del Espíritu Santo, alguna gracia del Espíritu Santo, sino el mismo Espíritu Santo se posó sobre su cabeza. Después de un tiempo de ayuno, de oración, tras el ayuno y la oración, recibe eso. Durante muchos años yo pensé que esa escena solo era un símbolo del Espíritu Santo. Pero después me di cuenta de que ocurre después del bautismo. Es decir, después de la oración acompañada por ayuno, se produce un rito simbólico, que no era sacramento, pero como signo de lo que es lavarse, incluso él, lavarse para darnos ejemplo como signo de humildad. Él quería sumergirse, bautizo es eso, sumergirse, en las aguas de purificación, y entonces viene la unción del Espíritu. La otra unción será su propia sangre en la pasión que le lavará. Nosotros podemos recibir esa unción espiritual. Podemos aspirar a ella. Podemos darnos cuenta, sobre todo en la misa, de que si aquel óleo santo que estaba en el templo de Jerusalén santificaba, porque las cosas santas santifican, y más ese óleo que estaba hecho para no ya tocar, sino impregnar, no era un mero perfume y ya está, era una cosa aromática que santificaba, a la que Dios había unido un efecto espiritual. Pues si ese aceite santificaba, también santifican todos los ritos de la misa. También santifican. Que todos nosotros nos demos cuenta de que en la misa no tenemos nada que envidiar de lo que ocurría en el templo de Jerusalén, en aquel sacerdocio, con aquellas cosas santas. No tenemos nada que envidiar, porque está lo mismo, pero más, mucho más.
Bien es verdad que todo hombre que con sencillez se acercara a Dios a través de los ritos del templo, de las ceremonias del templo, de sus sacrificios, quedaba santificado en mayor o menor medida según su buena disposición, según su buena voluntad, según su oración, según su amor a Dios. Pues bien, si eso ya pasaba entonces, y pasaba, ¿cuánto más en la misa? ¿Cuánto más nosotros que se nos desvela más profundamente la razón de todo, el misterio que estaba detrás de todo? Dios, el Dios trino, el amor de Dios manifestado en la cruz, etc. Así que veamos la misa como siempre la centramos en la Eucaristía, y es muy lógico, es muy lógico. Siempre insistimos en que el sacramento de la confirmación es el santo crisma, sí, pero también en la misa, además del pan y del vino, se nos da el óleo espiritual. Se nos da también, hablábamos en el sermón del agua amarga, que había un agua santa en el templo, probablemente la que estaba en el mar de bronce, a la entrada en el atrio. Pues en la misa tenemos el agua santa, primero para lavarnos, pero aquella agua santa que estaba en el templo era material. El agua santa que tenemos en el yo confieso, en el Señor ten piedad, es un agua espiritual, es una ablución espiritual. Después tenemos el óleo santo, pero inmaterial, que desciende a través del Espíritu Santo, que podemos pedir que venga sobre nosotros antes de la comunión, para prepararnos. También los sacerdotes eran ungidos primero antes de entrar en contacto con las cosas sagradas. La epíclesis en la misa ocurre sobre el altar antes de la consagración. Lo lógico es que estemos ungidos antes del misterio de la transustanciación para entender lo que es estar ante la presencia real de Jesucristo, en cuerpo, alma y divinidad. Pero después una nueva unción antes de la comunión. Y me atrevería a decir que una nueva ablución. Por eso, antes de la comunión, decimos, Cordero de Dios que quita, le volvemos a pedir perdón otra vez. Y después sí, ya llega el momento en que tras el agua y el óleo santo invisible viene el pan visible. El pan visible que nos aprovechará en la medida en que hayamos aprovechado lo anterior. Más nos preparamos, más recibimos. Más estamos purificados y ungidos. He insistido en la unción, pero no nos olvidemos que la palabra Mesías, significa ungido, de todas las características que iba a tener aquel que iba a enviar Dios al final en la plenitud de los tiempos. La que más se repite, la que ha quedado como su nombre es el ungido, y no era una unción material. Christos, ungido. El ungido está rodeado de esa unción y podemos a nosotros, en contacto con él, recibir esa unción también. Que de verdad veamos la misa como toda una acción del Espíritu Santo y por obra del Espíritu Santo, como decimos en el credo. Que veamos la misa bajo esta perspectiva de una unción. Y entonces le pidamos a Dios que nos prepare para entender y amar y recibir con los afectos y las disposiciones adecuadas, iba a decir, el pan de la presencia, al que dedicamos otros sermones. El pan de la presencia
de Dios.